Arquitectura corporativa. Estrategias de diseño para sistematizar respuestas a través de la imagen e identidad a condiciones contextuales determinadas. Caso de estudio, Pharmatodo. El mundo corporativo e institucional ha emergido con mucha fuerza en los últimos años. Más allá de la producción y la comercialización de bienes y servicios de calidad, debe interactuar con sus posibles clientes y usuarios. De esta forma, las grandes construcciones corporativas e institucionales, a través del lenguaje arquitectónico, expresan su identidad y sus valores. Ahora bien, de acuerdo a Rodríguez Centeno, ligado al ámbito corporativo se encuentran aspectos fundamentales como la identidad, que se refiere a un rasgo cualitativo, multidimensional e intransferible y que suele estar asociado a signos de reconocimiento visual. Ahora bien, es fundamental estudiar y entender la arquitectura como un factor de comunicación entre el espacio público y los usuarios, analizando la arquitectura corporativa como herramienta para finalmente plantear alternativas arquitectónicas que refuercen la imagen de la empresa, la cual debe evidenciar el concepto inicial de identidad. Por otra parte, la relación entre arquitectura e identidad ha sido un tema ampliamente explorado. Desde hace miles de años, la arquitectura ha sido aprovechada por el hombre como un elemento de construcción de identidad, particularmente por su evidenciada capacidad de materializar el genus loci de un lugar, el cual manifiesta la identidad de un espacio a partir de los elementos que lo componen, es decir, formas, escalas, entre otros, lo que permite desarrollar el concepto de identidad más allá del aspecto físico o visual, pues hace referencia a la esencia y el carácter de los espacios. Ahora bien, actualmente es posible identificar dos vertientes específicas dentro de la arquitectura corporativa. La primera hace referencia a establecimientos en cadenas y franquicias, los cuales basan su reconocimiento en crear un establecimiento común, en lugares diferentes, es decir, las respuestas arquitectónicas se basan en un modelo que luego se repite de la misma forma en lugares diferentes. Actualmente, en el mundo corporativo, existen diversas compañías que a través de la arquitectura buscan proponer espacios que cuentan con una intención que se determina en base a una necesidad y un usuario, en donde se exterioriza un potencial comunicativo y social. Así pues, estas propuestas arquitectónicas corporativas se proyectan tomando como base los valores institucionales de la compañía o institución correspondiente, las cuales luego se ven de alguna manera plasmadas en la espacialidad de la obra. Ahora bien, la arquitectura es una expresión de la sociedad, su tiempo y los elementos tecnológicos que se disponen, cumpliendo un rol importante en relación a la transmisión de mensajes de diferentes tipos. En este sentido, resulta pertinente el reconocimiento de los factores y elementos que influyen en la concepción de los espacios corporativos y la evolución de los mismos a lo largo del tiempo. Por consiguiente, se plantea como tema de este trabajo la arquitectura como identidad corporativa, entendiendo que ésta, como imagen y expresión arquitectónica, como en su espacialidad interior y en sus componentes, debe reflejar la identidad y la esencia de una marca corporativa o institución, teniendo como resultado la expresión e identidad de dicha corporación. En este sentido, partiendo de la importancia de la identidad arquitectónica a nivel corporativo, entendiendo que todos los componentes que participan en el proceso son relevantes, se decide estudiar cómo la arquitectura puede responder de una forma directa a las necesidades de una corporación o institución determinada, considerando a su vez cómo la arquitectura puede aportar al desarrollo y mejora de las edificaciones y espacios corporativos. Así pues, el objetivo general del siguiente trabajo de investigación se trata de determinar cómo responde la arquitectura a los requerimientos corporativos en diferentes niveles a través de la imagen e identidad arquitectónica para sistematizar respuestas arquitectónicas en contextos determinados. Asimismo, los objetivos específicos establecen examinar y establecer elementos arquitectónicos que permiten reflejar la identidad visual y la esencia corporativa de distintas marcas comerciales e instituciones. Establecer los elementos que componen la arquitectura corporativa para entender las relaciones internas y a su vez la relación con el contexto. Proponer estrategias arquitectónicas que promuevan la integración de la propuesta con el contexto. Y por último, entender la arquitectura como un factor de comunicación capaz de difundir los valores de una empresa o institución. Por otra parte, entre los conceptos fundamentales de la investigación se encuentran las estrategias, que se refieren al arte o traza para dirigir un asunto, la identidad, que se refiere a los rasgos propios de un individuo que los caracteriza frente a los demás, la corporación, que se refiere al organismo constituido por personas que se reúnen para decidir asuntos de interés general, y por último la comunicación, que se trata de la transmisión de señales mediante un código común al emisor y el receptor.
Por otra parte, la globalización se ha encargado de acercar cada vez más a las personas, cruzando o incluso borrando las fronteras entre países. De esta forma, es posible concebir la imagen de un mundo cada vez más pequeño en el cual el acelerado flujo de información e intercambio de tecnología reduce las distancias entre las culturas del mundo. A su vez, hace miles de años la arquitectura ha tenido un rol importante en la historia del hombre, debido a su relación tan estrecha con prácticamente todos los aspectos de la vida humana. En este sentido, a lo largo de la historia se edificaron templos, monumentos, edificios públicos que representaban a cierto colectivo social y cultural de un momento en específico, lo cual convierte la arquitectura en un acervo de conocimiento y experiencia de una cultura mediante los elementos que la identifican. De la misma forma, es importante considerar la arquitectura como una herramienta de comunicación, tomando en cuenta la semiología, que se refiere a la instancia en donde algo significa algo para alguien y por lo tanto es portador de sentido, y los aspectos fenomenológicos, que se tratan del estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Ahora bien, el presente trabajo de investigación se centra específicamente en el caso Farmatodo. Sus inicios se remontan a 1918, cuando Rafael Zubillaga fundó en Barquisimeto la Farmacia Lara, dedicada a la venta de medicinas al mayor y al detalle. Al morir, en 1929, se incorporó a la segunda generación al negocio, quedando a cargo Teodoro Zubillaga en el año 1940. Posteriormente, en 1955, la compañía pasó a llamarse Droguería Lara, concentrándose en la venta de medicinas al mayor en todo el territorio nacional. Los siguientes 20 años fueron exclusivamente de crecimiento, pues para el año 1975 se inauguraron la Central de Medicina en Caracas, una sede en Acarigua y posteriormente se inauguró la cuarta sede en Maracay. En 1976 falleció Teodoro Zubillaga y asumieron el reto sus hijos Bernardo y Rafael. En 1984 se inició el proceso de transformación organizacional y se retoma la comercialización de medicinas a través de las farmacias. A su vez, comenzó la implantación del nuevo concepto de farmacia de autoservicio, para lo cual se contrató a Dave Sommer, miembro fundador de la cadena de farmacias Rite Aid. Luego, en 1988, se unificó la imagen de todos los locales bajo el nombre de Farmatodo, y se inició el proceso de crecimiento sostenido. En 1993, la empresa dio otro importante paso al dar apertura del moderno centro de distribución en Charallave, y en 1997 se introduce el nuevo formato de tiendas freestanding, que comenzó en Lecherías, estado Anzoátegui. Finalmente, en los años 2009 y 2019 empieza el proceso de expansión hacia Colombia y Argentina respectivamente. En cuanto a la práctica profesional, en principio se busca una oficina de arquitectura que desarrolle proyectos de arquitectura corporativa tomando en cuenta las transformaciones en el ámbito comercial e institucional. De esta manera, SDF Proyectos 11 se trata de una oficina de arquitectura enfocada en el desarrollo de proyectos a nivel corporativo. En este sentido, en el año 1987, el arquitecto Otto Seijas crea junto al arquitecto Dolores Morazo la firma de arquitectura Morazo, Seijas y Asociados, y desde entonces es el arquitecto corporativo para la cadena de farmacias Farmatodo. Luego, en el año 2013, la firma de arquitectura Morazo, Seijas y Asociados se convierte en STDP Proyectos, y posteriormente, en el año 18, se funda SDF Proyectos 11. En este sentido, desde sus inicios, la oficina se ha encargado de desarrollar los proyectos arquitectónicos de Farmatodo, para lo cual Seijas formó su equipo de trabajo, incluyendo profesionales de diferentes especialidades, con diferentes aproximaciones a una visión y objetivo común. Respecto a las actividades desarrolladas durante el periodo de la pasantía profesional, se plantea un esquema de trabajo durante un periodo de 20 semanas que abarca desde la elaboración de bases teóricas sobre las que se fundamentan las intervenciones de sistematización y evolución de marca hasta la propuesta final de sistematización y evolución, incluyendo uso programático, características conceptuales de diseño, entre otros. Así pues, al hablar del marco contextual, es necesario tomar en consideración que en la práctica profesional se tomarán casos de estudios en diferentes locaciones, definidas por Venezuela, Colombia y Argentina. Como se mencionó anteriormente, Farmatodo Venezuela fue fundado en el año 1918 en Barquisimeto, estado Lara. Inicialmente se llamó Farmacia Lara y estuvo dedicado a la venta de medicinas. Luego, en 1984, comenzó la implantación del nuevo concepto de farmacias y autoservicios. Posteriormente, en 1988, se unificó la imagen de todos los locales bajo el nombre de Farmatodo.
Actualmente hay más de 160 tiendas operativas en el país y el proceso de expansión continúa con el desarrollo de nuevos proyectos y la remodelación de las tiendas existentes. Ahora bien, Farmatodo incursiona en Colombia realizando la compra de la cadena de farmacias Pharmacity. El primer local se desarrolló bajo el concepto de freestyle, ubicado en la capital colombiana, Bogotá. Luego de iniciar operaciones en Bogotá, se busca cubrir todo el país, comenzando por la costa, debido a todas las similitudes de dicha región con Venezuela. Finalmente, después de 13 años de operaciones en Colombia, Farmatodo dedicó sus primeros esfuerzos al crecimiento gradual, creando un mercado importante en muchas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cali y Bucaramanga. A su vez, Farmatodo incursiona en Argentina en el año 2019, realizando la compra de la cadena de farmacias Pharma 365. Empezó el proceso de expansión en Argentina con el proyecto Olcina, ubicado en Pilar, en la provincia de Buenos Aires, siguiendo el modelo freestyle. No obstante, luego de la separación comercial de Farmatodo y Pharma 365, se reinauguró la farmacia Olcina y se inauguró una nueva sucursal también en Olcina llamada Farmacia Cecilia Soria. Con relación al marco proyectual, resulta necesario destacar las consideraciones proyectuales, en donde se realizan análisis de proyectos existentes categorizados de la siguiente forma: freestyle, locales comerciales y emblemáticos. El freestyle hace referencia al diseño característico de la marca, definido como la casita azul. Los locales comerciales se refieren a tiendas ubicadas principalmente dentro de centros comerciales. Y por último, los emblemáticos, definidos por el diseño que rompen el esquema tradicional de freestyle. Dentro de la tipología freestyle se estudiaron los proyectos Ciudad Jardín, La Sebastiana y Soria. En cuanto al programa, este se encuentra definido por las góndolas de misceláneos ubicadas en el espacio central, el área de belleza ubicada en la entrada de la tienda, la farmacia, justo al lado el área de dermocosméticos, para rematar luego con las neveras y el rincón dulce. Al mismo tiempo, los espacios que terminan por definir la planta están definidos principalmente por los servicios. En cuanto al programa, este se encuentra definido por las góndolas de misceláneos ubicadas en el espacio central, el área de belleza ubicada en la entrada de la tienda, la farmacia, justo al lado el área de dermocosméticos, para rematar luego con las neveras y el rincón dulce. Al mismo tiempo, los espacios que terminan por definir la planta están definidos principalmente por los servicios. Como puede observarse en los esquemas, la circulación más alta se presenta en los pasillos perimetrales, por lo cual la dimensión de estos aumenta de tamaño en relación a los pasillos centrales que cuentan con un flujo de circulación media. Igualmente, dentro de la tipología de locales comerciales se estudiaron los proyectos Mall del Este, Plaza Campestre y Versalles. La planta de acceso está definida por una geometría previamente establecida del lugar. Esta suele ser de planta más alargada si se compara con el freestyle. El esquema programático se mantiene igual al caso del freestyle, salvo algunas excepciones en donde se pueden plantear nichos para los áreas de belleza, dermocosméticos o rincón dulce. El esquema de circulación se mantiene igual al caso del freestyle. Asimismo, dentro de la tipología de emblemáticos se estudiaron los proyectos Melanie, Milla de Oro y Tepuy. La planta de acceso suele estar definida por una geometría rectangular, sin embargo, esta puede variar a una geometría irregular. El esquema programático se mantiene igual que los casos anteriores. Por último, el esquema de circulación se mantiene igual, estando caracterizado por la circulación perimetral alta. En relación a la volumetría, se estudiaron 3 tipologías para entender aspectos relacionados a la simetría, ritmo, transformación, entre otros. Como puede observarse, la volumetría está definida principalmente por un módulo rectangular correspondiente al piso de venta, al que luego se le suma el módulo de farmacia, y el módulo de servicios, que en algunos casos se convierte en mezanina, y destaca la geometría irregular que puede estar o no presente en los emblemáticos. Así pues, el alcance del trabajo de investigación enfocado a la tipología del freestyle se encuentra definido por aspectos como: diseño característico de la marca. Permite estrategias de diseño para sistematizar respuestas. Cuenta con elementos arquitectónicos que reflejan la identidad visual y la esencia corporativa. Facilita el estudio de las relaciones internas y a su vez la relación con el contexto. El programa está definido por los requerimientos básicos, es decir, piso de venta, farmacia, servicios de administración y sala técnica.
El piso de venta está conformado por góndolas de misceláneos, belleza, dermocosméticos, rincón dulce y las cajas. El área de farmacia está definido por las góndolas de farmacia, autoservicio, cuidamos tu salud, inyectología y cajas. Los servicios administrativos se organizan de la siguiente manera: baños de discapacitados, oficinas de administración, comedor, aseo y depósito. Y finalmente la sala técnica está definida por el aire acondicionado, la planta eléctrica y el tanque de agua. En este sentido se plantean 4 modelos básicos: el freestand grande sin mezanina, freestand grande con mezanina, freestand pequeño sin mezanina y freestand pequeño con mezanina. El módulo freestand grande sin mezanina sigue el esquema de planta de acceso ya estudiado, buscando definir una retícula para así plantear la posibilidad de sistematizar la estructura. Finalmente, el módulo freestand pequeño con mezanina continúa el esquema de planta de acceso ya estudiado en menor dimensión. Y por último, se estudia una estructura irregular que defina los espacios internos del módulo y analizar su influencia en los espacios exteriores y la sistematización de la misma. Muchas gracias por su atención.